Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Señor Dios Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado. Te pedimos que nos aumentes la fe, que nos des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para entenderla y atesorarla en nuestras mentes para ponerla por obra. Ahora te pido por los de la congregación. Te pido que les aumente su fe, que les des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra. Te pido también por los que van a oír el mensaje. Te pido que les des entendimiento para que atesoren tu palabra y la pongan por obra, para que tú les bendigas y les tomes como verdadero pueblo. Así te pido que pongas palabras en mi boca para predicar tu palabra conforme a las santas escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos que oigas nuestra oración. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Siempre, hermanos, es necesario que los evangélicos estemos convencidos de lo que andamos haciendo, de que hemos venido al evangelio, hermanos, para obedecer a Dios y salvar nuestras almas. Es necesario, pues, la palabra dice, hermanos, que seamos sabios. Y cualquiera, pues, que no sea sabio, pues no tiene parte con Dios. Pero alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es entonces que solo los sabios, verdad? Sí, hermano, es como que digamos, ¿verdad? Que solo los santos se van a salvar, ¿verdad? Cabal, solo los santos, ¿verdad? No se puede salvar a alguien que no sea santo. También, si dijeran, solo los justos se van a salvar, sí, solo los justos, es necesario ser justo para salvarnos. Así que tenemos que saber esas cosas, hermano. Tenemos que saber esas cosas que Dios nos ha mandado, que Dios pues nos ha
ordenado y tenemos que saberlas y tenemos pues que obedecerlas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y eso es lo que yo les digo, pues que nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? No vamos a andar nosotros, ¿verdad? Como alguna clase de gente, ¿verdad? Que dice que es evangélica y ellos vienen a la iglesia, no vienen pues buscando la salvación, ellos vienen pues para que les oren o vienen para que le vaya, para pedirle a Dios que les vaya bien o para que les dé sanidad Dios o para que les prospere el negocio o para que les resuelva algún problema serio, pero ellos no vienen pues por salvar su alma. Ellos no vienen con esa idea. Ellos no vienen con la idea que dice, con lo que Dios nos dice, ¿verdad? Que dice, busquen el reino de Dios primero, ¿verdad? Y su justicia. Y después Dios les va a dar todas las cosas que ustedes piden, ¿verdad? Porque Dios sabe que tienen necesidad y se las va a dar, ¿verdad? Pero primero obedezcamos los mandamientos. No, pero ellos vienen primero a que le resuelvan el problema y buscar el reino de Dios, nada, ¿verdad? Así lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer como dice la palabra. Vamos a andar primero obedeciendo los mandamientos, porque eso es buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. Así, hermanos, vamos a meditar, hermanos, en esta palabra que hemos leído, hermanos, porque Dios, hermanos, nos manda que nos reunamos en la iglesia para inquirir, para investigar, para aprender. Y luego nosotros, hermanos, aprendemos más de la lectura que estudiamos y salimos, ¿verdad?, cada día de la iglesia con más sabiduría, ¿verdad?, con más conocimiento de la palabra de Dios. Y ese es el siervo de Dios, ese es el que va pues creciendo, como dice la palabra, ¿verdad? Creciendo en sabiduría y en el conocimiento de Dios, que Dios le encomienda, hermanos, al evangélico que vaya, dice la palabra, que vaya, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Y que dice también en otra que vaya abundando, ¿verdad? O sea, es lo mismo, ¿verdad? O sea, se va abundando, ¿verdad? También va creciendo y así, ¿verdad? Vamos a ir, pues, avanzando o aumentando el saber, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque Dios a eso nos manda. Acuérdense cuando el Señor dice, estudien las Escrituras porque ahí van a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Y esos son consejos bien ciertísimo, ¿verdad? Que el que los pone por obra va bien, ¿verdad? Ese sí va a hacer bien, como dice Pablo, ¿verdad? El esfuerzo, ¿verdad? Pero alguien que ande por allí, como le digo, ¿verdad? Que viene por otra cosa y anda por allí, pues, embelezándose en cualquier otra cosa, o sea, distrayéndose, ¿verdad? En algo y no en la palabra, ese pues tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas. Vamos a meditar, hermanos, en esta palabra. Hemos leído, hermanos, ahora en primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Lo vamos a leer, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Para explicarlo, porque prácticamente, hermanos, esto es un solo tema, ¿verdad? Sale por ahí, ¿verdad? Otros, pero vamos a ver. Nos habla siempre un solo tema, ¿verdad? Porque es todo es referente pues a los pastores que se salen de la regla, ¿verdad? Vamos a leer. Dice así, mi hermano. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. De hombres corruptos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Mire, sigue, pero vamos a meditar en esta parte. Primeramente, hermanos, dice la palabra que el que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, bueno, si dice está envanecido, nada sabe y delira, mire, hermano, ahí sí que anda mal la persona, ¿verdad? Mire, hermano, vamos a entender, siempre el camino de Dios, pues hay dos, acuérdense cómo dice la palabra, ¿verdad? Que hay dos opciones, ¿verdad? O sea, en el Evangelio, ¿verdad? Hay dos opciones, ¿verdad? Una que es el camino angosto y otra que es el camino ancho. Una que es la salvación y otra que es la condenación. Una que es la puerta angosta y otra la puerta ancha. Entonces, si alguien no se conforma, dice la palabra, ¿verdad? O sea, dice la Sagrada Escritura, si alguien no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira, ¿verdad? Bueno, si él nada sabe y delira, entonces no sabe nada de Dios, tiene problemas, ¿verdad? Y no va a poder salvarse. Y mire, hermano, esto es común o es frecuente, ¿verdad? Acuérdense que como hay dos caminos, está el evangelio verdadero, que son los que van por el camino angosto, y está el evangelio diferente, que van por el camino ancho. Algunos de estas personas de evangelio diferente, ellos siempre andan tomándose, los evangélicos de evangelio diferente siempre andan tomándose lo que es para ellos, lo que ellos creen que les favorece, ¿verdad? Pero lo que es más fácil, lo que es difícil, no, como decía así, vaya, si la cosa pues les favorece pecar, ellos pues, eso es lo que aprovechan, ¿verdad? Pero guardar los mandamientos, ellos se oponen y ahí no quieren. Entonces andan interpretando mal la escritura para justificar sus acciones. Y resulta pues que las cosas las interpretan mal todo el tiempo. Entonces dicen, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de evangelio verdadero y evangelio diferente, entonces ellos inmediatamente contestan, porque la palabra dice que no hay otro evangelio. Oigamos cómo dice. Dice, tan pronto te has alejado de Dios que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Te has alejado tan pronto, ¿verdad?, para seguir un evangelio diferente. Bueno, ella dijo, ¿verdad?, se ha apartado del evangelio verdadero y va por un evangelio diferente porque él cree que va en el evangelio verdadero, pero él se ha formado otra idea. Y va practicando él, según su mente, pues, el evangelio, pero él va en otra cosa, porque él va pecando, ¿verdad? Por eso dice que es evangelio diferente. Luego dice la palabra, no es que haya otro evangelio, ¿verdad? No hay otro, solo hay uno, solo es el verdadero. Pero como estos creen que van en el evangelio, entonces es un evangelio diferente que el que ellos practican. No hay otro evangelio, es verdad, solo el verdadero. Pero ellos andan en un evangelio de mentira, pues vaya. Eso es lo que ellos no entienden. Ellos dicen, no hay otro evangelio, como queriendo decir que ellos van en el evangelio también. ¿Verdad?
Eso es la falta de sabiduría, ¿verdad? Pero la falta de sabiduría no es porque, digamos, él no busca la sabiduría, ¿verdad? Sino que porque peca, pues. Porque la palabra de Dios dice que si alguien peca y busca la sabiduría, ¿cómo la va a hallar? Dice que no, dice de que él, pues, siempre se va a equivocar, siempre va a entender mal, porque él es insensato. Y además es privado, dice la palabra, privado de la verdad. Vea cómo dice aquí, dice que son hombres corruptos, dice privados de la verdad, privados de entender la palabra de Dios y entienden otras cosas, ¿verdad? Entonces, veamos, dice la palabra que el que enseña otra cosa y no se conforma a predicar la palabra como Dios ha mandado, bueno, le vienen las consecuencias, ¿verdad? Ya vimos que nada sabe y delira y está privado, ¿verdad? De la verdad. ¿Y qué es lo que enseña? Enseña otra cosa. Pues enseña mentira, ¿verdad? Él dice estos pastores de evangelio diferente no se conforman a decir la palabra como está escrita, que dice la palabra que el que peca es del diablo. Y eso es verdad. Dice la palabra que el que es de Dios no peca. Y eso es verdad. Dice la palabra que el que quebrantó un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento que quebrantó morirá. Dice la palabra, hermanos, que al reino de los cielos no va a entrar ningún pecador. Ninguno que quebrante ni un mandamiento, ni por chiquitito que sea, dice el Señor. Cualquiera que quebrante un mandamiento de estos chiquititos, dice, ¿verdad? Ya no tiene parte con Dios. Entonces se cumple la palabra cuando dice, ¿verdad? Que tenemos que ser santos, que tenemos que perseverar hasta el fin, que para salvarnos guardemos los mandamientos, todos los días de nuestras vidas, así como está escrito. Esas palabras son firmes. Bueno, entonces cuando los pastores de evangelio diferentes enseñan otra cosa, como cuando dicen, mire, si no hay quien cumpla, así dicen ellos, no, si no hay quien cumpla, y todos somos salvos, así dicen, todos somos salvos, y además de que todos son salvos, dice que no es por obra, ¿verdad? Sino que porque Dios quiere salvarlo. Bueno, pero cuando ellos dicen esa palabra, que no es por obra, entonces ahí dan a entender que no es porque guarden mandamientos, sino porque Dios quiere salvarlos. Insensatos que no entienden que la palabra de Dios dice que Dios nos salvó a nosotros, pero a los que guardan los mandamientos, a los santos, a los justos, a los que pasaron la prueba, aquellos que se han afirmado en el mandamiento y Dios los ha tomado como pueblo porque han pasado la prueba, porque han obedecido. Entonces Dios a eso salvó y somos salvos. Pero si nosotros quebrantamos un mandamiento, dice la palabra, si el justo peca por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. Y si yo dijere al justo, ¿verdad? De cierto vivirás, que es igual, ¿verdad? Sos salvo, ¿verdad? De cierto vivirás, pero si el justo pecare, no le serán recordadas las justicias que hizo antes. ¿Por qué? Porque se rompe el contrato. La palabra ya tiene escrito, ¿verdad? Que el contrato es que dice, si tú guardares todos mis mandamientos que yo te prescribo, si tú guardares todos los mandamientos que yo te prescribo todos los días de tu vida, todos los mandamientos, todos los días de nuestra vida, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahí está la condición. Si lo guardares, ¿verdad? Todos los días, todos los mandamientos. Entonces, vemos pues que si rompe ese contrato, por decir la palabra, por el pecado que cometió, por ese pecado morirá, porque rompió el contrato. Mire, Pablo dice, ¿verdad? Que
un contrato o un pacto, aunque sea de hombres, haciendo referencia a eso, que el pacto de Dios se respeta, ¿verdad? Y dice, un pacto, dice, aunque sea de hombres, media vez firmado, tiene que cumplirse. Ajá, y el pacto de Dios, que es más, no se va a cumplir. Eso quiere decir Pablo. Entonces, la palabra dice, si guardares todos los mandamientos, ese es el pacto. Pero si quebrantares un mandamiento, por el mandamiento que quebrantaste, por ese mandamiento vas a perecer o te vas a condenar. Eso es lo que está escrito en el pacto o pactado, ¿verdad? En el pacto pues que hemos firmado, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que no podemos pecar, pues, y no podemos nosotros, pues, también andar enseñando diferente doctrina. Entonces, estos pastores de evangelio diferente enseñan diferente doctrina, diciendo no hay quien cumpla, y diciendo que todos son salvos y que no es por obra. Entonces, cuando dicen que no es por obra, les da a entender y creen que no es porque guarden mandamientos. Mire qué insensatez, ¿verdad? ¿Hasta dónde, verdad? Es terrible, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, es una gran, ¿qué le puedo decir, hermanos? Es una gran falta. Es una gran falta, hermano, que la palabra explica, pues, que esa falta, pues, le va a pasar como las tienen insensatas. Que ellas decían que se iban a salvar y usted sabe que no se salvaron, ¿verdad? O sea, que todo cuando nosotros escudriñamos las escrituras, las analizamos, ¿verdad? Las estudiamos, encontramos todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, el problema, pues, es que nosotros en el Evangelio tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios, tenemos que ser obedientes, tenemos que cumplir el mandamiento tal como está escrito. Y no vamos nosotros, hermanos, a cambiarle nada, porque la palabra, mire cómo dice la palabra. Primero dice que el que enseña otra cosa está envanecido y delira, y vienen todas aquí se puede decir, hermano, podemos decir las sentencias o las maldiciones, que es igual, ¿verdad? Que ahí le dice, ¿verdad? Que son hombres corruptos, ¿verdad? Y privados de la verdad, ¿verdad? Y menciona más cosas que todavía no hemos leído eso, ¿verdad? Luego, dice otra parte, hermanos, ¿verdad? En el libro de Juan, hermanos, en el libro de Juan, en la última parte, en el último capítulo, al final, ¿verdad? Tiene un tema que se llama la comisión, o sea, la gran comisión, ¿verdad? Y dice la palabra en el libro de Mateo, hermano, también está, siempre es en el último, ¿verdad? En el último capítulo, ¿verdad? Y dice, nos está mandando el Señor a nosotros, ¿verdad? A los siervos, a los predicadores, ¿verdad? A los pastores, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Cuando dice todas las naciones, hermano, hay unos que creen que van a andar ellos, ¿verdad? Por todas partes, ¿verdad? Está bien que vaya por todas partes, pero el Señor no está diciendo así. El Señor dice que cada uno en su lugar predica, ¿verdad? Y el otro en el otro lugar, y en eso se abarca, ¿verdad? Todas las naciones, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles, oigan la palabra, ¿verdad? Porque dice que el que enseña otra cosa, ¿verdad? Y no la palabra del Señor Jesucristo, ya está envanecido. Entonces dice la palabra, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles todas las cosas. Fíjense bien cómo dice, todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir?
Miren, vayan ustedes a predicar la palabra, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Y si ustedes enseñan todas las cosas que yo les he mandado, yo estoy con ustedes hasta el fin de sus vidas. Pero si ustedes no enseñan como yo les he mandado, o todas las cosas que yo les he mandado, yo no estoy con ustedes para nada. Se da cuenta que allí ya hay una advertencia o una sentencia, ¿verdad? De que el que se sale o el que no cumple, no tiene parte con Cristo. Lo mismo que allí dice que el que enseña diferente doctrina y no se conforma a las palabras del Señor, anda loco, ¿verdad? No tiene nada con Dios. Y hay otra sentencia, ¿verdad? Que también dice, ¿verdad? Que el que predica diferente evangelio del que hemos anunciado, del que está escrito, sea maldito, dice, ¿verdad? ¿Se da cuenta cuántas sentencias hay acerca de aquel que no predica como está escrito? Mire, hermano, las cosas de Dios son serias y se respetan. La palabra dice que el evangelio, fíjense cómo dice Moisés. He aquí, oiga bien cómo dice Moisés, he aquí, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la salvación y la condenación. O sea, ¿verdad? Allí repitiendo, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? Escojan pues la vida para que vivan. O sea, lo que vamos a ver es que hay dos caminos. Como cuando le dije, ¿verdad? Que estaba el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto nos lleva a la vida eterna y el camino ancho a la condenación. Y Moisés dice, aquí yo pongo delante de ustedes las dos cosas, la vida y la muerte. Escojan pues la vida, dice, para que vivan, obedeciendo a Jehová, guardando sus mandamientos. Pero si fueren rebeldes, ¿verdad? Les viene la muerte, ¿verdad? Y les viene la destrucción. Entonces, pues, eso es lo que tenemos que saber los que somos evangélicos y más los pastores. Porque la palabra de Dios se entiende, ¿verdad? Por la palabra de Dios, que los pastores saben, pues, y no son los que van a guiar al pueblo, pues. Ahora bien, se entiende, ¿verdad? Así, y así es. El problema es que también la palabra dice que se levantarán falsos maestros. Acuérdense cuando Pablo dice, ¿verdad? Allá, ¿verdad? En los Hechos, en el capítulo 20, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? En ese capítulo dice, ¿verdad? Dice que yo, dice, me siento libre de la sangre de ustedes, porque les he anunciado el consejo de Dios. Haciendo referencia, hermanos, a la palabra que dice que si nosotros no le anunciamos al pueblo el evangelio o la palabra, y si él muere porque no le exhortamos y no le predicamos la palabra, él morirá por su pecado, dice, pero Dios demandará la sangre de nuestras manos porque no le predicamos la palabra. Entonces Pablo, eso es lo que hace referencia, ¿verdad? Que él le predicó todo, ¿verdad? Y entonces, y luego sigue hablando y dice, y he aquí, dice, porque le dice, ¿verdad? Y ahora dice, yo pues me voy, ¿verdad? Ya no voy a estar con ustedes y los pongo en manos de Dios, ¿verdad? Y la palabra que tiene poder para sobreedificarlo, ¿verdad? Para tener herencia con los santos. Y luego dice, y miren por ustedes mismos y por la iglesia que el Espíritu Santo ha puesto al cuidado de ustedes, porque yo sé que después de mi partida,
entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pues eso es lo que sucede. Y dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos, ¿verdad? Que hablen cosas perversas para arrastrar tras ellos el rebaño. Pues eso es lo que ha pasado. Eso es lo que sucede. Se han levantado lobos rapaces y hombres perversos que sirven, ¿verdad? Que dice la palabra que son siervos de Satanás y disfrazados de siervos de Cristo, que enseñan otra cosa. No enseñan la palabra como Dios nos manda. Si nosotros hacemos como Dios nos manda, o sea, cualquiera que cumpla los mandamientos, por supuesto que se va a salvar, pero cualquiera que quebrante un mandamiento se va a condenar. Y ustedes saben cómo estos pastores solo van a la negativa. Dicen, no, si no hay quien cumpla. Que fíjese, hermano, que los pastores tenemos que predicar gratis. No, si el obrero tiene un salario. O sea, ellos siempre salen, ¿verdad? Pero no pueden entender las escrituras, ¿verdad? Vamos a pasar, hermanos, al otro punto, ¿verdad? Y luego dice, dice entonces, ¿verdad? Que estos hombres, ¿verdad? Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y apártate de ellos. Allí, hermanos, está explicando que estos pues tratan de sacar lo más de ganancia, ¿verdad? De la iglesia o del pueblo. ¿Y por qué dice la palabra, hermano, que toman la piedad como fuente de ganancia o el evangelio como fuente de ganancia? Porque nosotros al evangelio no vamos a venir a cobrar. Fíjense, hermano, que los pastores dicen, cuando uno les dice eso, que no vamos a cobrar, ellos dicen, no, si el obrero es digno de su salario, dicen. Mire, hermano, ese punto de que los obreros son dignos de su salario, el Señor se lo dijo a los discípulos y a los apóstoles que mandó en misión. Y luego, en el libro de tercera de Juan, allí dice que los hombres que van en misión, que nosotros, la iglesia, tenemos que darles los gastos, porque ellos pues no pueden detenerse, pues ellos van en misión. Misión quiere decir que ellos están acá una semana y otra semana en otra parte y otra semana en otra parte, y por esa razón ellos no pueden trabajar para cumplir el mandamiento que la palabra dice que todos tenemos que trabajar. Por eso dice que el que anuncia el evangelio viva del evangelio, que estos hombres van anunciando el evangelio. Pero nosotros que estamos en un lugar radicados, nosotros tenemos otro mandamiento, que es el mandamiento, hermanos, que dice la palabra, que está en primera de Pedro, capítulo 5, que dice, hermanos, que nosotros cuidemos el pueblo de Dios, dice, con ánimo pronto, ¿verdad? Y no por ganancia deshonesta. Que ánimo pronto quiere decir, cuidemos el pueblo de Dios voluntariamente, con todo nuestro anhelo, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro amor, así, y no por pago. Y luego, hermanos, tenemos allá, ¿verdad? En el libro de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, tenemos que el Señor Jesucristo dice que el pastor asalariado no cuida las ovejas porque es asalariado. O sea, que es una regla, pues, que el asalariado no puede, pues no tiene amor por las ovejas, porque aquí estamos viendo que dice que tiene amor por el dinero, no por las ovejas.
Y dice ahí, ¿verdad? En ese tema, ¿verdad? Del pastor asalariado, que dice que el pastor asalariado huye cuando ve venir el diablo y no defiende al rebaño. Y el diablo, pues, arrebata las ovejas y se las lleva. Y él no las defiende porque él no tiene amor por ellas, porque él es asalariado, él no tiene amor por las ovejas, sino que amor por el dinero. Mientras que el que es siervo de Dios defiende las ovejas. Y esto, hermanos, es así, mire. Acuérdense que aquí todo es, hermanos, en parábolas. La palabra de Dios toda es en parábolas. Hay cosas, ¿verdad?, que no son parábolas, que son ciertísimas, hechos reales, y el resto es parábola. Así está escrito y así es, pero son palabras bien claritas, ¿verdad? Que son bien entendibles. Bueno, mire, fíjense que dice la palabra, hermanos, que el pastor asalariado huye. Ahora veamos cómo es. Esto tiene relación con aquella parte que dice Dios, ¿verdad? A Ezequiel, ¿verdad? Pero para todos, ¿verdad? A ti te he puesto por atalaya. Tú oirás mi palabra y los amonestarás de mi parte. O sea, de mi parte los vas a amonestar, ¿verdad? Y si tú vinieres, ¿verdad? Si tú vieres venir al enemigo y no le tocares trompeta, y si alguno, ¿verdad?, no se apercibe porque no le tocaste trompeta, el diablo se lo va a llevar. O sea, él morirá por sus pecados, dice, ¿verdad? Pero yo le mandaré su sangre de tu mano porque no le amonestaste. Entonces, en ese caso, cuando nosotros le amonestamos, cuando nosotros le aconsejamos, le predicamos la palabra, lo estamos librando del diablo. Y el diablo viene, como que dice, ¿va? Si tú vas a venir al enemigo, ¿verdad? Y tocar trompeta, dice en la otra, ¿verdad? Y si alguno no se percibiere, él morirá por su pecado y tú libraste tu alma porque le predicaste, porque le avisaste. Él no quiso retirarse del mal, no quiso tomar la espada, no quiso tomar el consejo, no quiso obedecer los mandamientos. Entonces el diablo se lo lleva y tú libraste tu alma. Entonces por eso Pablo le dijo aquella vez a aquella gente, ¿verdad? Yo estoy libre de la sangre de ustedes porque les he anunciado el evangelio de Dios, ya todo el consejo de Dios, ¿verdad? Es eso, que nosotros los pastores tenemos que anunciar todo el consejo de Dios, y cuando alguien se pierde, ya no es culpa de nosotros, pero si alguien se pierde y nosotros no le hemos anunciado el evangelio, no somos buenos pastores, no somos buenos siervos. Nosotros vamos a pagar por ese pecado, por supuesto, no vamos a salvarnos, porque no hemos hecho el trabajo como Dios nos manda. Entonces el pastor asalariado no hace eso de anunciar al pueblo, de decirle, mire, no peque, hermano, mire, apártese del pecado, mire, eso que hace es pecado. No, si él le dice, no, si no hay quien cumpla y todos somos pecadores y somos salvos por gracia, entonces él lo manda a pecar. El pastor asalariado, cabal, él busca el dinero. Así dice la palabra acá. Él busca el dinero. Ha tomado el evangelio como fuente de ganancia. Ahora, me va a decir alguien, bueno, ¿y nosotros? ¿Por qué nosotros no vamos a tener pago? No vamos a tener pago. Dice la palabra de Dios que nosotros hagamos tesoros en los cielos, ¿verdad? Y que para irnos para el cielo. Pero si ganamos sueldo y guardamos dinero en el banco, aquí va a estar, dice nuestro corazón, ¿verdad? Aquí se va a quedar también, dice nuestro corazón, ¿verdad?, con el tesoro. Fíjense, hermano, que si alguien dijera, bueno, pero ¿y de dónde
¿Y de dónde se van a apoyar para decir que los pastores no van a ganar dinero, no van a ganar sueldo? Mire, hermano, leamos 1 Corintios capítulo 9 y versículo 18. Ya va a ver, mire. Dice Pablo, sepan pues que los mandamientos que les escribo son mandamientos del Señor, no me los invento yo, ¿verdad? Y esa palabra tenemos que respetarla, hermanos. Gloria a Dios. Dije, hermanos, 1 Corintios 9 y 18. Mire cómo dice Pablo, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahora bien, ¿qué dice más Pablo? Para completar acá este mandamiento, dice, imítenme a mí. Así dice Pablo en varias ocasiones. Imítenme a mí, es mandamiento. Dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Es que es mandamiento. Si Él lo cobró, nosotros no vamos a cobrar. Y allí, hermanos, hay una controversia que Pablo la dice en esta parte, que dice de que está por regla de que el pastor puede tomar vasos de leche. Y además de tomar vasos de leche, también el pastor puede, dice la palabra, hermanos, que no le ponga bozal al buey. Dice la palabra, no le ponga bozal al buey, ¿verdad? Porque pues tiene necesidad, pues él anda trabajando, ¿verdad? Y puede comerse tiene derecho de comerse alguna planta o alguna mata de maíz, ¿verdad? Porque anda trabajando. Y entonces quiere decir que tiene derecho. Por eso no le ponga bozal al buey. ¿Qué hará? Quiere que tiene derecho el buey de comerse una planta, ¿verdad? Una buena planta bien tiernita, digo, bien buena, ¿verdad? De una planta de maíz o de trigo, ¿verdad? Resulta pues que están esos derechos. Pero ¿sabe por qué Pablo los renunció también a esos derechos? Por una razón. Porque Pablo sabía que mucha gente ambiciosa iba a salir, ¿verdad? Recogiendo, o sea, tomando el Evangelio como fuente de ganancia. Y las mercaderías, y las ovejas, dice, como mercaderías, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Usted sabe que la palabra se dice en segunda de Pedro, ¿verdad? Dice de que, en segunda de Pedro capítulo 2, por ahí por versículo 3, ¿verdad? Dice que estos pastores también toman a las ovejas como mercadería. Entonces, Pablo, sabiendo eso, previendo eso, entonces él no tomó los derechos de tomarse un vaso de leche. ¿Qué quiere decir? Un vaso de leche, hermanos, es como que me digan los hermanos, le vamos a dar una cena, ¿verdad? Y me dan ahí, ¿verdad? Una cena, ¿verdad? De agradecimiento, porque ustedes lo queremos pues, agradarlo. O que me digan, ¿verdad? Hermano, le vamos a dar aquí una ofrendita, ¿verdad? Cosa aparte, ¿verdad? No es que va a meter la mano en los diezmos, ni en las ofrendas, sino que aparte, cada persona por su parte le puede hacer un regalo de esa clase. Pero, hermanos, fíjense que sabiendo la palabra, previendo, ¿verdad? Que el hombre es tendiente al pecado y que hay muchos que iban a entrar encubiertamente, ¿verdad?
y que iban a aprovecharse de eso. Entonces Pablo renunció a ese derecho, y hay en la otra parte, ¿verdad?, de la Escritura, cuando dice: no recibas presentes, porque el presente cega al que ve y pervierte las palabras de los sabios. ¿Por qué? Porque cuando le regalan a los pastores ya bastantes cosas, ellos ya no deben que hacer como aquella persona, y la ensalzan y se pierde. Ya no puede predicar la palabra verdadera, porque esa persona le exige que lo trate, ¿verdad?, con palabras pues halagueñas, ¿verdad? Y es por eso, pues, hermanos, que todo esto, ¿verdad?, que no podemos nosotros, ¿verdad?, cobrar sueldo ni andar pues pidiendo regalos, sino que prediquemos gratis, dice Pablo. Ahí dice, ¿verdad?, que presente yo, dice, el evangelio gratuitamente, dice. Y dice, ¿verdad?, en el versículo ahí, ¿verdad?, en la segunda de Corintios, ¿verdad?, dice también, ¿verdad?, que imítenme a mí, dice, ¿verdad?, así como yo imito a Cristo. Eso es para continuar con todos los mandamientos, ¿verdad?, que están, todo lo que Pablo hizo, pues. Así, hermanos, eso dice la palabra, ¿verdad?, que no andemos saliéndonos ni a izquierda ni a derecha, que hagamos lo que dice Cristo, lo que dice la palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Luego, pues, hermanos, dice también, ¿verdad?, que dice la palabra, hermanos, que sigue diciendo que dice: porque por fe, dice, es que estaba el que leí en el Corintios, y es Mateo, primera de Timoteo, aquí está. Luego dice, ¿verdad?, en el tema que estamos leyendo, primera de Timoteo, ¿verdad?, capítulo 6. Así que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo de que estos pastores, dice, que toman como fuente de ganancia, dice, el evangelio. Y luego dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos más con obedecer la palabra que con los billetes, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Luego dice, ¿verdad? Luego dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Bueno, pero alguien quiere tener bienes, ¿verdad? Y luego dice entonces: así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Pero imagínese usted, hermano, ¿cree usted que un pastor, ¿verdad?, de esos que vemos, ¿verdad?, que viven acomodadamente, va a querer tener solo sustento y abrigo? No, él quiere tener riquezas, él quiere tener bienes. Él no se somete a lo que dice la palabra, él no se sujeta a lo que dice la palabra. Él no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Él quiere otra vida. No, hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos que sufrir como Cristo sufrió. Tenemos que ser aborrecidos. Tenemos que pasar pobreza. Tenemos que pasar pruebas, hermano. Así como Pablo dijo, hermano, eso es una verdad para todos los evangélicos. Dice la palabra que los mismos padecimientos que va padeciendo un evangélico, todos tienen que pasar por esos padecimientos en todo el mundo. No se va a quedar nadie que va a ser evangélico y algo así de categoría, ¿verdad?, y no va a sufrir. Mire, Pablo dice: yo estoy acostumbrado, dice, a comer bien. O sea, estoy acostumbrado a aguantar hambre y a comer bien. Estoy acostumbrado a andar bien, a andar roto, andrajoso, y a andar bien vestido. Estoy acostumbrado a sufrir y a gozar. ¿Qué quiere decir eso? Es que vamos a pasar pruebas. Y la otra es que la palabra nos dice que nosotros no seamos jactanciosos, sino que humildes. Y cuando nosotros andamos en la verdad,
nosotros no nos preocupamos porque alguien diga, ese no tiene nada y porque no tiene nada, pues no le vamos a hacer caso. Acuérdense lo que dice la palabra, hermano, que el sabio, la sabiduría del sabio pobre, dice la palabra, que la sabiduría del sabio pobre es menospreciada, pero él siempre sale triunfando. El sabio siempre sale triunfando, pues principalmente en las cosas de Dios, ¿verdad? Que siempre dice la palabra que Dios levanta a los más humildes, ¿verdad? Para avergonzar a los grandes, ¿verdad? Y por supuesto que ese humilde es el que anda en la verdad. Si el grande es avergonzado, es que él no anda en la verdad. Y aquí estamos, hermanos, hablando la palabra de Dios. No estamos hablando sabiduría del mundo. No estamos hablando ninguna categoría del mundo, sino que estamos hablando, hermanos, de las cosas de Dios, ¿verdad? Y las cosas de Dios tienen su regla. Nos dice que andemos en la verdad, que seamos humildes, que seamos sinceros, que no pequemos y que si obedecemos, ¿verdad?, los mandamientos, eso es lo que nos va a favorecer. Y el que tiene dinero, pues el dinero lo pierde, ¿verdad? Lo pierde del camino de Dios, ¿verdad? Así que la palabra dice, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, ¿verdad? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, ¿verdad? Esos son los problemas, ¿verdad? O la condenación, ¿verdad? Entonces, mire, la palabra nos explica eso, que el evangelio no es fuente de ganancia, no es para enriquecerse, no es para tener buena vida. Dice que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con eso, porque la palabra misma dice, ¿verdad? Dice la palabra, no me des pobrezas ni me des riquezas, manténme de lo necesario. Pero esto es lo que no le gusta a cualquiera, ¿verdad? Someterse al mandamiento. Acuérdense de aquel rico, cuando el rico pues le dijo el Señor le dijo, el hombre le dijo, ¿qué haré para salvarme? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y el hombre le dijo, todos los he guardado, le dijo. Ah, pues te falta uno, le dijo. O sea, el hombre le dijo, todos los he guardado, ¿qué más me falta? Porque él tenía la idea que la cosa era distinta, ¿verdad? No era como en la ley, ¿verdad? El Señor le dijo, bueno, le dijo, te falta una cosa, le dijo. Ve, le dijo, y vende tus bienes y seguidme, le dijo, y tendrás tesoros en los cielos. El hombre no quiso. ¿Qué es allí? Porque ahí es cabal, teniendo sustento y abrigo. ¿Por qué? Porque las riquezas lo van a perder del amor a Dios y de la obediencia a Dios. Y cuando se muera, no se va a poder llevar ese dinero, dice la palabra. Porque cuando nació no traía dinero y cuando se va tampoco va a llevar. Y la otra es que por ese dinero, el amor al dinero, por eso es que raíz de todo lo malo es el amor al dinero, porque por el amor al dinero se va a condenar y no se va a salvar. Entonces tenemos que tener ese convencimiento que contento con lo que Dios nos da, ¿verdad? Si Dios nos da pobrezas, pues bienvenida a la pobreza que Dios nos da, porque Dios nos manda cosas que el hombre no puede soportar, dice, ¿verdad? Y que Dios también le da la llaga y también le da la cura, ¿verdad? Mire, Job, ¿cómo confesó Job? Dijo, ¿verdad? Solo lo bueno recibiremos de Dios, no recibiremos también lo malo, ¿verdad? Es que vamos a recibir lo que venga de Dios, es bueno todo. Si en un momento lo vemos malo, después es bueno. Porque la palabra declara eso, que dice que el hombre, o sea, que cuando le viene una prueba, después de la prueba le viene, ¿verdad?, la bendición
siempre una prueba es para mejorar, pero no para tener dinero, es para mejorar en las cosas de Dios, para acercarse más a Dios. Acuérdese que si usted tiene una prueba y reconoce que anda un poco fallón y algo fallando, y luego usted reflexiona, ¿verdad? Y se somete. Claro, eso es lo que Dios quiere, que usted entienda y que obedezca. Y cuando usted obedece, entonces Dios lo afirma y lo restablece, dice, ¿verdad? Que lo fortalece. O sea, nuevamente, ¿verdad? Más, así como Dios hizo con Job, ¿verdad? Que le restauró, ¿verdad? De todo y le multiplicó. Así es Dios con sus siervos, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos multiplica en sabiduría, nos multiplica en conocimiento, nos multiplica en santidad. Acuérdense cuando la palabra dice que al que tiene más, se le dará más, no más dinero, ¿va? Más sabiduría. Y al que tiene menos sabiduría, pues lo poco que tiene se le quita, ¿verdad? Y se le da al que tiene más. ¿Por qué? Porque aquel no quiere pasar de ahí, aquel la sabiduría no la quiere poner pues al servicio, ¿verdad? Del Evangelio. Bendito sea tu nombre, Señor.